Shalom. Bueno, entonces continuando con los shiurim que estábamos viendo, ¿se acuerdan cómo se fue desarrollando la historia de Israel? Habíamos llegado ya a Herzl y el comienzo de la idea del partido sionista religioso, que dentro de los congresos sionistas el Rab Reines había visto como que faltaba un poco la parte religiosa, o que la parte religiosa tenga quien la defiende dentro del movimiento sionista, y decide hacer el partido político, que es el partido Mizrahi, que es más o menos la idea del partido: somos sionistas, pero también queremos establecer un Estado y trabajar por él. Por supuesto, esta idea es totalmente contraria de la idea: vamos a esperar al Mesías para volver a Israel, ¿no es cierto? Tal vez más adelante les voy a mostrar algún día distintas ideas de rabinos con respecto a eso, de cuándo hay que volver a Israel o cuándo no hay que volver a Israel con respecto a eso, pero bueno, hoy no vamos a entrar en eso. Hoy lo que quiero ver un poco es cómo era la vida judía, sobre todo en el siglo XIX, en los países que estaban bajo el régimen del Islam. Que hoy en día, cuando gente piensa el Islam, tiene connotaciones a veces negativas, pero lo que hay, el extremismo que hay en algunas partes muy pequeñas hoy en día, no era lo que sucedía en los países que estaban bajo el régimen del Islam, cuando los judíos vivían ahí durante cientos de años la mayoría del tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco eso. ¿Cómo empiezan a vivir judíos en países que están bajo el Islam? Después de la expulsión de Israel, que son separados. ¿Después de la expulsión de qué año? De la segunda, el segundo Bet HaMikdash. De cuando se destruye el segundo Bet HaMikdash no existía el Islam. ¿En qué año comienza el Islam? En 613. ¿Qué? Siglo VI, más o menos. Siglo VI empieza. La partida de Mahoma. Entonces, antes del siglo VI no se puede hablar del Islam. ¿Está bien? Pero se pudieron abrir a los países que después. Ahí está, muy bien. O sea, fueron ocupados. pero no solo ya. Uno de los países que desde la aparición de Mahoma, que fue un país que tuvo el Islam, por ejemplo, hoy en día es un país, es Irak, ¿no es cierto? Pero Irak, ¿cuál era el nombre de Irak antes de llamarse Irak? Todos lo conocen ese nombre. Persia. No, eso es Irán. Persia es Irán. Los farsis. Sí. Y Irak es Babilonia, Babel. ¿Está bien? O sea, ¿desde cuándo estaban los judíos en Babel? Desde la destrucción, antes de la destrucción del primer templo, y estuvieron ahí en forma continua hasta que se declaró el Estado de Israel. O sea, estuvieron ahí casi 2600 años los judíos viviendo. O sea, es verdad, los judíos llegaron o vivían en muchas regiones donde después el Islam gobernó, antes de que exista el Islam. Eso por un lado. Ahora, con la conquista del Islam de todo, porque el Islam que conquistó todo lo que era la península arábica, el Golfo Pérsico, Medio Oriente y el norte de África. Eso fue la región que generalmente el Islam tuvo dominio durante cientos y cientos de años, y los judíos antes de la Edad Media, digamos, en su gran mayoría vivían todos o casi todos bajo el régimen de gobiernos islámicos, se iban expandiendo donde el Islam llegaba, ¿entienden? O sea, los judíos, si ustedes van a ver dónde había comunidades judías no había en el sur de África, o no había en el norte de Asia. Entonces podemos decir que hasta bien entrada en la Edad Media, la gran mayoría de los judíos vivían bajo gobiernos islámicos, y cuando el Islam se va para el norte de África, también se van haciendo comunidades judías en el norte de África. En Egipto habían durante mucho tiempo, muy antiguas, pero se fueron haciendo en donde hoy en día es Libia, donde es Algeria, en Marruecos. Y después también con la conquista, vieron que en el año 700, ¿qué conquistan los árabes? Conquistan
la península ibérica, ¿no es cierto? Que conquistan lo que es una parte de España. ¿Qué? El sur, la costa y el sur. Exactamente, entonces también había muchos judíos en esas regiones, o sea, y también la tradición judía, los grandes rabinos durante cientos de años estaban en Babel, ¿está bien? Ahí había un puesto que se llamaba Rosh Agolá, que era el jefe de la Golá, y las grandes yeshivot estaban ahí, y cuando los judíos se fueron expandiendo, pasando por Egipto y el norte de África, los judíos también se van expandiendo en todas esas zonas y se van creando comunidades y llegan también hasta España. Y tenían influencia directa que venía de Babilonia. En el siglo X aproximadamente, siglo XI, la comunidad judía que había en España ya era lo suficientemente fuerte para leitnatek, como separarse de la comunidad de Babilonia, ¿entienden? Entonces quedan como dos centros de Torah muy fuertes, que iban a ser los centros de Babilonia, y ahí los Rabanim en esa época se llamaban los Geonim. Todo el mundo escuchó de Rab Saadia a Gaón, que él, si no me equivoco, él vivió en el siglo VIII, pero la función del Gaón siguió hasta el siglo XI. Tenemos grandes Geonim en Babel, y por otro lado empiezan a surgir en el norte de África o en España también grandes Rabanim, como el Rif, que era de la ciudad de Fez, ¿sí? Que creo que era de Fez, que se llamaba Rabbi Yitzhak Alfasi, que de ahí viene, o después que también tenemos el Rosh, o Maimónides mismo, el Rambam, que actúa en toda esa zona. Entonces se van haciendo los lugares que los judíos vivían. Una pregunta, ahí en Babilonia estaban las tres yeshivot estas importantes, ¿no? Sí, pero eso era en el siglo IV, siglo V, siglo VI. No, depende de la época, que las yeshivot era Pumbedita, Sura, Matamaxia, sí, Neardea. Esas eran las yeshivot que había, pero eso estamos hablando del siglo V, siglo VI. Pensé que continuaron. Continuó la comunidad judía, no sé históricamente hasta qué momento, hasta que ese momento llegó. Ahora, los judíos que vivían en los países islámicos, ahora vamos a ver de qué manera vivían. Un segundito más. Perfecto, ahora, en el siglo XIX la mayoría de los lugares donde estaba la religión islámica estaban dominadas por el imperio turco, sí, que era muy muy grande. Y entonces los judíos tenían que vivir generalmente de acuerdo a las reglas del imperio turco. Hay que acordarse que en esa época todavía no existía toda la cuestión esta de los países. En el siglo XIX había todavía grandes imperios, por lo menos en esta zona. Ahora, hasta principios del siglo XX, los judíos que vivían en los países islámicos, o las tierras islámicas, ellos eran como un grupo religioso y una comunidad autónoma que se dirigían sus cuestiones internas. Y por un lado había como un poco de soblanut. ¿Cómo traducimos soblanut? Aceptación, algún tipo de aceptación tenían, pero el judío era un ciudadano de segunda. No solo el judío, también los notzrim, los cristianos. En los países islámicos eran ciudadanos de segunda y tenían que pagar un impuesto porque los dejaban vivir en las tierras islámicas. Y había algo que se llamaba dhimmi o jimmy, que era el nombre. ¿Qué? ¿Eso también durante el siglo XIX? Sí, por supuesto, que era el proteccionado como que le daban al judío, que podía vivir ahí, pero no tenía igualdad de derechos. O por ejemplo, no sé, creo que había reglas, por ejemplo, el judío no podía andar a caballo. O sea, estaban bajo la dirección de qué país. O sea, Principalmente era Turquía. Principalmente era Turquía, que dominaba todo lo que es partes de lo que era lo que es hoy en día Irak, todo Eretz Israel, toda la costa de lo que hoy en día es Arabia Saudita, Egipto, todo el norte de África. Turquía llegaba casi hasta Marruecos. O sea, los judíos en el siglo XIX y principios del siglo XX, la gran mayoría estaban bajo el dominio turco. No todos, pero
pero la mayoría, ¿está bien? Ahora, los Tnaim, la forma de vivir y cómo se dejaba vivir al judío, se lo llamaba Tnae Omar, que son las condiciones de Omar que se fueron establecidas en el siglo X. Y estos, bueno, esto lo ponían todo tipo de jefes que vivían ahí. ¿Cuáles eran los Tnae Omar que los judíos vivían en los países islámicos? Dice así: los judíos tienen que prosternarse y levantarse en honor a los musulmanes. Los judíos tienen prohibido andar a caballo. Los judíos no pueden tener esclavos musulmanes. Los judíos no pueden vivir en casas más altas que las casas de los musulmanes. Y los judíos no pueden llevar espada, incluso si necesitaban para defenderse de todo tipo de ataques. Ahora, ¿qué si los dejaban a los judíos hacer? O sea, esas son las condiciones. ¿Quieren vivir en el Islam, bajo el régimen del Islam? Estas son las condiciones. ¿Y qué les damos a cambio? ¿Tienen los judíos permitido cumplir las mitzvot? ¿Pueden cumplir las fiestas de Israel? ¿Pueden erigir Bete Knesset en los barrios de los judíos después de que reciben un permiso especial? Los judíos pueden hacer casamientos religiosos, pueden enseñar a sus hijos en el Kutab, que es como era la yeshiva de los Faradim, que se llamaban Kutab. En Buenos Aires también a veces van a encontrar gente grande que van a decir: yo cuando era chico iba al Kutab. Sí, que pueden escuchar, habrás escuchado. También dejaban que habían yeshivot, los dejaban ser comerciantes y hacer comercio y tener relaciones con otras comunidades judías en otros lugares del mundo. Los dejaban dar donaciones para los judíos que vivían en la tierra de Israel, y si querían ir a vivir a Eretz Israel también los dejaban. O sea, esas eran las condiciones. No eran ciudadanos de igualdad de derechos, pero religiosamente, ¿qué se puede decir? Los dejaban vivir totalmente. Eso se puede decir, que las tierras del Islam, o sea, los gobiernos del Islam, del punto de vista religioso, dejaban al judío ser judío como él quería. Las cosas que no le dejaban hacer eran cosas más por el honor de ellos mismos y no cosas en contra del judaísmo, ¿entienden? Esto no, con espada solo el musulmán puede ir, o a caballo solo el musulmán, o las casas más altas son las casas nuestras y no las casas de ustedes, o que ustedes se posternan delante de nosotros no por una cuestión de Abodá Zará, porque los musulmanes tampoco son de Abodá Zará, o sea, ellos tienen un solo Dios, sino por una cuestión de honor. O sea, ¿qué era lo que exigían? Exigían honor y kabod, que es lo mismo, ¿sí? Honor y el kabod. ¿Tenían prohibidos los matrimonios mixtos? ¿O si No era algo real matrimonio mixto, era... Pero no había una prohibición como tal. Acá no figura como prohibición, pero yo calculo que los musulmanes no podían ni imaginarse que una mujer... Primero, si una mujer judía se casaba con un musulmán, era automático que la mujer se tomaba el Islam para ella. Hasta hoy en día pasa esto en Israel de hoy en día. No sé si saben que hay cientos y cientos de mujeres que se casan con musulmanes y tal vez el 99% de ellas se tienen que islamizar antes de casarse. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Cómo se procesa? No son creo que no son complicados como los judíos. Que los judíos te vuelven loco para convertirse. Tienen que repetir una misma frase 3 veces. Sí, es algo muy simple, pero se va a vivir. No es que, bueno, me hago islámica y vivo en Arnof, sí, o vivo en Kriyat Moshe. No, se hace islam y se va a vivir en un kfar o en una ciudad árabe, ¿entienden? Ahora, yo calculo que no era algo real que mujeres islámicas se iban a vivir con judíos o se hacían judías y eso podría pasar en silencio. No lo creo. ¿Está bien? Sería un peligro muy grande que los judíos se expongan a algo así. Me parece que no era algo real el tema del casamiento mixto.
¿Y ellos tenían que pagar impuestos? A la... Sí, estaba, les dije, el Jimmy o Dimi era un impuesto especial para el no islámico. Pero el DIMI no era el Estado. El Estado, pero había, sí, pero Y parte ese del, no parte del protectorado es que pagás. La Yukia o algo así. Sí, el tenía nombre otro de- nombre. Que se llamaba Masgul Golet, que es el impuesto por cabeza. Acá el libro mío está en hebreo, se llama Masgul Golet y es impuesto por cabeza, está bien, que cada uno pagaba. Pero esas eran las condiciones, está bien. Que es más o menos hasta hoy en día. Si ustedes quieren ver a un estado que es totalmente anti-israelí, pero dice que no tiene problema con el judaísmo, que es Irán. Irán, por ejemplo, deja activar dentro de ellos, creo que al grupo Satmer. ¿Por qué? El grupo Satmer es anti-sionista, es anti-Israel. Tienen su centro en Brooklyn, en New York hoy en día. Entonces los iraníes, por ejemplo, dejan que gente de Satmar venga, visite a la comunidad, si quieren que hayan maestros que enseñen Torah, sí, pero que enseñen Torah todo desconectado con Eretz Israel. No era así en los países musulmanes antes de la existencia del Estado de Israel, que no tenían problema que los judíos tengan amor para la tierra de Israel, que vayan a vivir a Israel o que den o que paguen, den donaciones para Israel. Eso hoy en día nadie se va a imaginar que en Irán alguien va a decir quiero dar donación para los pobres del Estado de Israel, que le van a dejar hacer algo así. Yo cuando hice Aliyah fui a la escuela de Hana. Y la escuela de Hana, en Yeminot, donde yo estudié 1 año y medio cuando hice Aliyah, tenía compañeros etíopes y compañeros iraníes en mi clase. Ah, ¿sí? Los compañeros iraníes se habían escapado de Khomeini, era cuando recién... ya estaban, cuando yo hice Aliyah ya estaba 9 años Khomeini en el gobierno o el régimen, no sé si todavía estaba vivo, creo que sí. Y ellos se escapaban con espías, habían todo tipo de espías, gente que los ayudaba a escaparse de Irán para poder venir a Israel. Yo tenía una compañera, Absum, que una vez hice una nota sobre cómo Absum hizo Aliyah, porque tenía que ir a la entrada como de un cine y tenía que haber una persona parada afuera y tenía que pedirle un bolígrafo. Entonces, si le daba un bolígrafo verde, era que el camino estaba como medio libre y tenía que ir a otro lado. Y si le daba un bolígrafo rojo, era que se vuelva a su casa, que no se puede seguir. Entonces fue, pidió el bolígrafo, le dieron el bolígrafo verde, fue a otro lugar y ella con otros 2 chicos más, creo, los pusieron en un camión de basura y les pusieron arriba algo para protegerlos y pusieron arriba de ellos basura, y el camión eso fue hasta la frontera, creo que era de Irán, con no me acuerdo con qué país, creo que era con Afganistán, si no me equivoco. Y entonces dijeron ahí a los guardias, dijeron vamos a tirar la basura del otro lado de la frontera para no tirar la basura dentro de Irán. Y así salió Absum de Irán en el camión de basura. Cuando salieron del otro lado, bueno, tiraron también la basura y Absum se escapó así de esa manera de Irán. O habían otros chicos que... Y Absum me había dicho que la habían puesto presa ahí en la cárcel porque salió y se le veía un poco de pelos. Tenía como un kisui rosh y no era un kisui rosh total, como nena estábamos hablando. ¿Sí? Tenía ella cuando se fue 13, 14 años creo de ahí. Cuando yo estudiaba con ella nosotros teníamos 16 años creo. Entonces, bueno, hoy en día de Irán el judío que quiere salir no puede decir que viene a Israel, o si lo dejan salir tiene que ir a otro lugar del mundo y después si quiere viene. Pero bueno, eso era un poco cosas que habían. Influencias que tuvieron los judíos en los lugares, en las tierras que vivieron. Estudiaron árabe, por supuesto, ¿sí? También las comidas tradicionales de muchos judíos sefaradíes son comidas árabes. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? El hummus es algo judío sefaradí o es algo árabe. Es algo árabe. O el kipe, el ahmashim, o todas las comidas sefaradí que se conocen son comidas árabes. O el falafel. El falafel israelí. ¿Qué va a ser israelí? ¿Entienden? Son todas, bueno, o sea, tomaron las comidas. También las canciones o también las músicas. Vas a veces, ¿entendés? A un Beit Knesset sefaradí, a veces tienen algunas músicas
que son un estilo muy muy parecido al estilo árabe. Pero a veces lo sacaron de nosotros. Todos tienen influencia. Dicen de que está sacado del Bet HaMikdash. Que todo está sacado del Bet HaMikdash. No sé, no hay una... Nosotros venimos antes que ellos, en historia. Sí, pero entonces, vos... como que no puede ser. Claro, pero grupos minoritarios es muy difícil a veces que influencien a grupos mayoritarios. Los judíos que vivían en Irak o en Babel no eran la mayoría de los pobladores de eso. Puede ser que alguna manguinat, yo sé que hay masores de que hay algunas manguinot que son las manguinot de lo que los Leviim tenían en el Bet HaMikdash. Los macabim esos que hacen en el Knis. Está bien, pero es un estilo total de música y no es, si tal vez había algunas manguinot. Nosotros sabemos que en el Bet HaMikdash se cantaba el Shir Shel Yom, pero en el Bet HaMikdash no habían... no habían recitales o coros que cantaban todo el tiempo. Los Leviim cantaban, algunos había Nahom, no sé, es verdad que en el Bet HaMikdash habían instrumentos y tenemos salmos de Teilim que dice que hay que alabar a Dios con todo tipo de instrumentos, pero es caché leojiaj, es difícil leojiaj que las músicas que tienen los árabes o que muchas músicas de los Batei Knesset Sefaradim no fueron influenciadas. Todos son influenciados. También los Ashkenazim fueron influenciados y todo tipo de cosas. Cada uno en los lugares donde estuvo tuvo cosas que lo influenciaron. Después también la ropa eran ropas clásicas del lugar, y eso es un poco lo que a veces decimos que a veces parece medio ridículo, que a veces algo que sucedió cuando vinieron los sefaradim aquí a vivir a Israel, con el comienzo del Estado de Israel, había muchos que eran muy, muy apegados, Baruch Hashem, a las mitzvot el Yahadut. Entonces, si venían de Marruecos, si venían de Siria, y venían del Líbano, y lo que no, hay mucha gente que le resulta muy raro, ¿por qué el judío religioso que viene de países árabes o de países islámicos se empezó a vestir como un polaco o como un ruso? ¿Entienden? En donde había donde habían rabinos sefaradíes que usaban sombrero negro de la mejor moda europea. ¿Entienden? No existía algo así. Si ustedes ven imágenes o dibujos de jajamim o de rabinos, cómo estaban en Siria o cómo estaban en Marruecos, creo que no hay ni una foto de ninguno de ellos con un sombrero negro. ¿Entienden? Que esos son a veces cosas que no tenían ahí. Incluso acá se creó, eso es interesante desde el punto de vista de sociología, se creó algo que no existía, que es el jaredí sefaradí. No existía el concepto ese de un jaredí sefaradí. ¿Qué es jaredí sefaradí? No había algo así. Los sefaradim todos se dedicaban al comercio y al cumplimiento de las mitzvot. Por supuesto que estaban los jajamim que estudiaban la Torá. Blanco y negro antes. No existía. ¿Qué es eso blanco y negro? Es una moda europea. ¿Entendés? Que eso es una lástima que los judíos sefaradim que vinieron acá a Israel agarraron parte de esos defectos que tenían los judíos ashkenazim. Perdieron sus costumbres. No, yo no estoy seguro si perdieron sus costumbres, pero algunas cosas adoptaron costumbres o estilos que no era eso. Es más, para los judíos sirios es una prohibición, era una prohibición que la tomaban muy muy a pecho, que está prohibido de obtener provecho de la Torá. No existía en Halab que un judío estudie Torá y le paguen por estudiar Torá. Es más, lo veían como una transgresión a la Torá, porque ellos iban de acuerdo al Rambam, a Maimónides, que Maimónides habla que recibir dinero por estudiar Torá es como Hilul Hashem, es una profanación del nombre de Hashem hacer eso. Es lo mismo que ponete tefilim y te pago. ¿Hiciste shaharit? Anda a hacer shaharit y te voy a dar dinero. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es esto de anda a estudiar Torah y te doy dinero? Estudiar Torah es una mitzvah muy importante. Tal vez es una de las más importantes. Que los jajamim dijeron Talmud Torah Keneged Kulam. ¿Sí? Que como que el estudio de la Torah está frente a todo el resto de las mitzvot. Pero del momento que te dan plata, puede ser que incluso te arruinan la mitzvah.
Entonces, ¿en qué casos sí tal vez que se dé plata? Hay quien estudia Torah, no sé, alguien que no sabe nada, que no cumple la Torah y que si no le pagarían no estudiaría nada y seguiría transgrediendo el judaísmo. Bueno, si es un caso así, es preferible que le paguen y que no y que aprenda Torah y después va a aprender que no hay que es lo correcto es estudiar Torah sin que te paguen. Eso es lo primero. Otra posibilidad puede ser quien en el día de mañana quiere ser un maestro y quiere enseñar Torah. Y hoy en día, si no le darían alguna beca cuando estudia Torah, no podría estudiarla. Bueno, entonces eso es otra cosa. Pero de gente de dedicarse a estudiar Torah y que le paguen cuando es alguien que sabe Torah, o cuando es alguien que de todas maneras cumpliría las mitzvot, y cuando es alguien que no se está preparando ni para ser un moré ni para ser un rab, es un problema muy grande. Es algo muy grave, entonces. ¿Qué? Que es muy grave. Es muy grave. Pregúntenle al Rab Natan Menashe, que es 1000 veces más experto que John Rambam. Pregúntenle qué piensa el Rambam de recibir dinero por estudiar Torah. Pregúntenle al Rab Natan. Es que Van a ver lo que les van a decir. O sea, Baruch Hashem, los judíos que vivían en los países bajo el Islam, no tenían esas costumbres, no le pagaban a la gente por estudiar Torah. Y es más, a veces los mismos jajamim, los mismos rabinos, no querían recibir dinero incluso porque eran rabinos y tenían como otra profesión para ganarse la vida. Y no solo ellos, uno de los más grandes rabinos ashkenazim, que muchos ashkenazim van de acuerdo a lo que él decía, él también se ganaba la vida de un makolet, de un almacén, que era el Hafetz Haim. Escucharon hablar del Hafetz Haim, que siempre se lo cita, el tema de la Lashon Hara, que él escribió libros de la Lashon Hara y también escribió un libro sobre que se llama la Mishnah Brura, que explica cómo hacer la vida diaria, las tfilot y los hagim para los ashkenazim. Él también. Él no quería vivir de la Torah y él tenía un makolet, un almacén para vivir de eso. Que enseñar también no se puede, no se puede ganar por enseñar Torah. Eso es un poco más discutido. Hay quienes dicen que es como por el tiempo que no te tienen que pagar por enseñar la Torah, sino por el tiempo que no podés ocuparte de hacer otra cosa. ¿Entendés? Si tengo que ir a dar 15 clases, entonces ¿cuándo voy a ir a trabajar? O si tengo que preparar la clase, entonces ¿cómo voy a tener tiempo para hacer otra cosa? ¿Entienden? Se paga con eso, pero hay que separar. Y bueno, no nos vayamos tanto, pero lo que estamos diciendo es que un poco los judíos, que llamamos como judíos sefaradim, o acá en Israel hay un término un poco mejor que se llama Edot HaMizrach, como que en sus lugares originales no tenían esto, ni del el que le pagaban a la gente principalmente, ni de esto de la vestimenta, de una vestimenta específica que es la vestimenta del judío religioso. Es de la vestimenta surgió tipo en Europa porque querían distinguirse fue su manera de protegerse contra todo el iluminismo No, porque No, tiene razón Grace, tiene razón, no, tiene razón Grace, pues muy manera de bien. protegerse contra el iluminismo Cuando la reforma. justo una vez sucedió eso. en la universidad una vez tuve que escribir un trabajo y a mí me tocó, no lo elegí, me dijeron, bueno, era un curso de historia de Europa del siglo XIX más o menos, y era justo la época de los maskilim, los maskilim, los que están el Hasidut, los que estaban en contra de los maskilim, y a mí me tocó el Rab Shlomo Kluger, que era uno de los grandes rabinos de Europa, grandes posquei halajá de Europa del siglo XIX. Y él dijo, con respecto a la vestimenta, dice, está prohibido ponerse lo que hoy en día nosotros llamamos la chaqueta, ¿sí? El saco de un traje. Dice, ¿por qué? Porque si te vestís así, querés ser como los yeques. Yeques, ¿quiénes son? Los judíos alemanes. Y los judíos alemanes quieren ser como los alemanes, que quieren imitarlos. Entonces el Rab Shlomo Kluger dijo, si te vas a vestir como ellos, vas a ser como ellos. Y eso él ya lo dije en el siglo XIX, y él dijo, es preferible, dijo, entrega tu vida antes de ponerte el traje. Dijo, Yarek Be'ali Abor, de que no use esa ropa. Así dijo el Rab Shlomo Kluger en Europa del siglo XIX. Hoy en día nos parece ridículo ver a todos los jaredim con el traje que el Rab Shlomo Kluger dijo que, o sea, lo que él decía, hay que seguir usando la capota larga. ¿Vieron el saco largo? Eso decía el Rab Shlomo Kluger. Ahora, ¿de dónde viene el traje para los otros?
había eso ya en el siglo XX, muchos judíos religiosos veían que el mundo avanzaba mucho, se desarrollaban cosas, grandes ideologías, las universidades, y el judío se lo veía como el misquén, el pobrecito, que está lo mismo de antes, con las ropas viejas, las ropas sucias, no avanza económicamente. Entonces muchos judíos que crecían en el marco religioso dicen, si por ser religioso hay que alejarse del mundo, yo me alejo de esto. Sí, que es parte de... Un poco hablamos de esto, creo, que así era el proceso del Gilún, del laicismo en el pueblo judío, ¿no es cierto? Que veían que los judíos religiosos no avanzaban, entonces muchos judíos decían, yo quiero avanzar, entonces dejaban el judaísmo. Y había una yeshiva importante ahí en Europa que se llamaba la yeshiva de Slobodka. El Rosh Yeshiva de Slobodka, se lo llamaba, tenía como un apodo el Saba, el abuelo, el Saba de Slobodka. Él dijo, no, el judío que estudia la yeshiva tiene que verse en forma honorable, tiene que verse bien. Y si el que va a la universidad se ve bien, el judío que cumple y estudia la Torá no se tiene que ver peor que él, o no se tiene que ver en nada menor que él que va también a la universidad. Y por eso la yeshiva Slobodka empezaron a vestirse todos con traje. ¿Entienden? O sea, ¿qué quisieron imitar? La vestimenta del universitario de Europa, tal vez de los años 20, de los años 30. Eso quisieron imitar en la yeshiva de Slobodka. Entonces ahí el traje, la corbata, el sombrero, empezaron todos a imitar ese estilo de vestimenta. De ahí empezó, cuando no estabas, dije otra parte, que había un rabino, que era el Rav Shlomo Kluger, en el siglo XIX, que él dijo que está prohibido imitar la vestimenta de los europeos porque te vas a comportar como ellos, y él prohibió el traje. O sea, él decía solo la capota. ¿Vieron que hay algunos que usan solo la capota larga? Bueno, eso viene del siglo XIX para, como decía Grace, en forma muy, muy inteligente y muy correcta, que algunos tomaron... En el siglo XIX tomaron la vestimenta como una protección contra la Ascalá, contra el iluminismo, contra el tratar de ser como los no judíos en algunos aspectos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, en el siglo XX, en principios del siglo XX, que el judío religioso se veía como que él era algo deplorable, algo que se vestía mal y eso, y en una de las yeshivot, una de las principales yeshivot de Europa, dijeron vamos a vestirnos bien, y ahí tomaron el traje como algo ahí, y el traje después pasó a ser como parte de todas las yeshivot litaiot, porque la yeshiva de Slobodka era una yeshiva litai, lituana, que es los que no eran de acuerdo al hasidismo, digamos, los judíos religiosos que no eran, y de ahí como que las yeshivot tomaron esa vestimenta, las yeshivot lituanas, tomaron, cuando la mayoría de los grupos hasídicos, sacando Chabad, la gran mayoría de los grupos hasídicos no usan ni siquiera hasta hoy en día el traje con la casaca corta, no lo usan, la mayoría de los hasídicos usan la capota larga. ¿Se acuerdan? ¿Qué? El kittel se le dice a lo que usan en las tefilot de los Yamim Anoraim, pero también es una ropa larga. Digamos, como que tuvo dos procesos. Uno, no nos veamos como los masquilim, y después los judíos lituanos veámonos de manera respetable. Pero pasó a ser ideología el verse de la manera respetable, y de la ropa que se eligió como la ropa respetable en el principios del siglo XX pasó a ser como el uniforme oficial de los judíos, digamos, lituanos. ¿Y cómo llegamos a todo esto? Porque judíos sefaradín vinieron acá a Israel y quisieron imitar la vestimenta de muchos judíos europeos que estaban acá, que eran los grupos Haredim. Porque hablamos también que en 1902, ¿no es cierto?, se crea la Mizrahi en uno de los congresos sionistas. Y el grupo de la Mizrahi no tomó el tema que eran los judíos también, que eran judíos lituanos en su gran mayoría, pero que decidieron apoyar al sionismo. Habían algunos hasídicos también que se unieron a esto,
pero las grandes Hasiduyot en general, la gran mayoría rechazaron el sionismo. Y dentro de los rabinos que eran de los grupos lituanos, hubieron algunos que se acercaron al judaísmo y esos pasaron a ser los que comenzaron con la idea del sionismo religioso. Seguimos siendo religiosos, seguimos estudiando la Torá como la estudiábamos en las yeshivot lituanas principalmente, pero le agregamos la parte de Tzionut y de Eretz Israel y empezaron también a estudiar un poco más de Kuzari y después el Rav Kook, ¿sí? Cuando se crea la Mizrahi, el Rav Kook todavía no era tan famoso. Es más, cuando se forma la Mizrahi, el Rav Kook todavía ni siquiera había hecho Aliyah. El Rav Kook hace Aliyah en 1904, la Mizrahi se forma en 1902. O sea, el sionismo religioso es previo al Rav Kook. Pero el Rav Kook fue el rabino más sobresaliente y que más escribió que tuvo el sionismo religioso. ¿Está bien? Pero el Rav Kook se vestía con la capota larga, como judío de tradición hasídica y todo eso, como rabino europeo, pero él no inculcó a sus alumnos de que había que vestirse de esa manera. ¿Entienden? Como, bueno, esta es mi ropa, y también su hijo se vestía así, el Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook, pero ni los alumnos del Rav Kook, ni el hijo mismo de él educaron a sus alumnos vestirse de una manera específica, ¿entienden? Y muchos judíos sefaradim que vinieron acá tampoco adoptaron la ropa jaredí, sino que, bueno, ropas comunes, una ropa respetable. Lo que no entiendo es, o sea, porque parte de la tradición usar traje, pero ¿por qué un traje que sea blanco y negro? Porque, o sea, en aquella época No había... blanco y negro. no sé de dónde salió, yo en un shiur les dije acá. Sí, que el negro ¿Se acuerdan? Que de acuerdo a la Gemara, el negro es el que quiere hacer averot y que no lo quiere, y que no quiere que lo reconozcan. ¿El blanco? El blanco es los malajim. Se hizo costumbre, las costumbres no hay que hacer ideología donde no lo hay, ¿entienden? Ningún jaredí va a decir hay que vestirse de blanco y negro por esto y esto y esto. Tal vez alguno te va a decir el negro es un poco de anabá, te van a decir. No es lo que dice la Gemara, que el negro es anabá, pero te van a decir es por una cuestión de no ser llamativo. Eso es lo que van a explicar, pero no hay que hacer ideología de eso. Lo que resulta, a mí me resulta una lástima que los judíos sefaradim vinieron acá cuando tenían una tradición tan fuerte de cientos de años y que para verse como más religiosos se quisieron acomodar a lo que decían los judíos jaredim acá en Israel. Eso es un poco lo que da pena. Pero perdieron sus tradiciones. Perdieron las tradiciones. No, yo no sé. En ese aspecto sí, en el aspecto de la vestimenta. En algunas cosas sí, perdieron la tradición, o en eso de que la educación al trabajo y todo eso, que siempre era una de las cosas principales que había en todas las comunidades sefaradiot, de la enseñanza por el trabajo y por la parnasá, de querer hacer, bueno, ahora acá en Israel, principalmente que se preocupe por estudiar Torah. O sea, todo eso se fue diluyendo. ¿Entienden? Es un problema. Otras cosas más que hubo mucha influencia es en la arquitectura. Van a ir a muchos Batei Knesset sefaradim y tienen formas edilicias muy parecidas a formas musulmanes. Vieron como con las formas de como la herradura y eso, que es un estilo que también influenció mucho. Y eso eran algunas de las cosas que surgieron. Ahora, ¿qué pasaba con respecto al sionismo? Habíamos visto que uno de los grandes rabinos que quisieron promover el sionismo había sido también Rabbi Yehuda el-Kalai, que era rabino en Sarajevo, o sea que era un rabino sefaradí. En el siglo XIX se habla del Rabbi Yehuda el-Kalai, que se habla del Rav Tzvi Kalisher, entre otros, pero uno de los grandes rabinos que empezaron a hablar que había que volver a Israel era también un rabino sefaradí. Tuvo prácticamente el mismo problema que tuvo el Rav Tzvi Kalisher, o sea que no tuvieron grandes seguidores, pero la idea también surgió y lentamente los judíos también en países bajo el Islam empezaron a escuchar también el tema de la idea del sionismo.
y se empezaron a hacer pequeñas células de grupos que empezaban a hablar de Tzionut también. No en todos los lugares eso surgió, sino que en Irak empezó a haber un movimiento sionista muy, muy, muy claro, que empezó a funcionar ahí. También hubo grupos así en Marruecos que hablaban también del sionismo. Y a veces empezó... ¿Qué? ¿Sobre qué década? No, estamos hablando de fines del siglo XIX, sobre todo principios del siglo XX. O sea, el movimiento sionista sin duda es un movimiento europeo totalmente, pero eso no quiere decir que las ideas de ese movimiento no llegaron también a las comunidades que vivían bajo régimen del Islam, ¿está bien? O sea, también las ideas iban llegando, y algo que sí existía durante siglos y siglos y siglos, existía lo que era la idea de Eretz Israel, y que siempre habían a veces judíos en distintos lugares que querían venir para Eretz Israel, y había comunidades en Eretz Israel. Acá en Yerushalayim había una comunidad sefaradí importante en Eretz Israel, que sobre todo era de judíos que creo que habían llegado de Marruecos, que los llamaban los Mugrabim, ¿sí? Que vivían acá en Yerushalayim. O sea, había un amor muy grande por Eretz Israel, pero bueno, Eretz Israel no estaba muy habitable, que podamos decir. Ahora, cambios que hubo en el siglo XIX, en la imperia turca, en el imperio turco, un poco cambiaron en mitades del siglo XIX las reglas que habíamos dicho que habían durante cientos de años en los países musulmanes. A mitad del siglo XIX se elimina la discriminación que había hacia gente que no eran musulmanas en el imperio turco, y no tenían más impuestos especiales. Entonces ahí los judíos empezaron a florecer económicamente, y también su posición legal también mejoró. O sea, cientos de años que así fue en los países bajo dominio musulmán, también bajo los turcos, porque los turcos empezaron a dominar toda la región en 1517. ¿Está bien? O sea, después de 300 años que los turcos gobernaban, cuando se ve como ideas tal vez parecidas a las ideas de la Ascalá también entraron dentro del imperio turco, porque la idea original del iluminismo general era que todos los ciudadanos tienen que tener igualdad de derechos. La Revolución Francesa de fines del siglo XVIII, también con la igualdad de derechos. Entonces también bajo el imperio turco empiezan a haber igualdad de derechos, y los judíos que vivían ahí empiezan a florecer económicamente porque ya no estaban limitados o no tenían impuestos más caros que sus vecinos, ¿entienden? Si yo y mi vecino vendemos lo mismo, pero yo tengo un impuesto especial porque soy judío, entienden que económicamente no me dejan desarrollar, porque le dan ventaja al otro. Entonces, bueno, eso los turcos lo eliminan a partir de mediados del siglo XIX, y también se dejan que se construyan por todos lados Batei Knesset, también van mejorando los caminos. Entonces, para muchos judíos es algo que se mejoraron los caminos, económicamente los turcos no nos ponen imposiciones, y eso también provoca que haya aliyá a Eretz Israel, porque Eretz Israel en el siglo XIX también estaba bajo el imperio turco. Entonces, ¿qué problema hay si yo estoy en el imperio turco y vivo en Siria, o estoy en el imperio turco y vivo en Irak, o estoy en el imperio turco y vivo en el norte de Marruecos? Me quedé en el mismo imperio viviendo. Económicamente me dejan desarrollar. Entonces también el asentamiento judío en el siglo XIX hay una aliyá natural por toda la idea siempre de Eretz Israel que tenían todos los judíos en todas las diásporas, y era que con las mismas condiciones que vivo acá, vivo allá. El mismo idioma que hablan los que me dominan acá, hablan los que me dominan ahí. Generalmente mucha gente, ¿por qué tiene miedo de hacer aliyá? Porque tiene que dejar el idioma, tengo que dejar el idioma, otras leyes, otra profesión, pero de repente acá
no son otras leyes, es el mismo idioma, ya sabemos cómo son los turcos acá, los turcos allá serán de la misma manera. Entonces podemos entender de por qué sucedía esto. También acá un poco los que vienen de Argentina o de Uruguay, hay un concepto que es un concepto equivocado, que a los sefaradim, ¿cómo lo llaman? Turcos. Sí. ¿Y qué tiene de turco un judío de Siria o qué tiene de turco un judío de Marruecos? Para que le digan turco. Está todo mezclado, no es como... Yo conocí mucha gente de México ahora, porque fui que todos hay templo para sefaradín, templo para turcos. Claro, no, ahí está. No, en México está bien. Sí. En México está bien, las comunidades Claro, no le está al judío de Siria, claro. al judío de Siria no le dicen en México que es turco. Le dicen shahato. Le dicen, pero eso es despectivo. Sí, despectivo. Eso es despectivo. Al judío, el judío de Turquía y de los Balcanes le dicen judíos turcos en México, pero en Argentina le dicen a todos turcos. Pero hay algo de verdad histórica. ¿Cuál es la verdad histórica? Que eran judíos que en su gran mayoría venían del Imperio Turco. ¿Entienden? No eran turcos de Turquía, pero eran turcos del Imperio Turco. ¿Entienden? También los de Siria. Porque Siria estaba dominado en la época que empieza la inmigración, ¿sí? Principios del siglo XX, que ahí empieza la inmigración judía de Siria a México, a Brasil, tal vez a Argentina también, tal vez a otros lugares más, pero en esos momentos estaban dominados por el Imperio Turco. También había los que venían directamente de Turquía, y puede ser que los primeros eran directamente de Turquía, pero bueno, ahí un poco el concepto, ¿está bien? Entonces, bueno, estuvimos viendo que también venían aquí a Eretz Israel, y como habíamos dicho, lentamente se van estableciendo organizaciones judías sionistas también en los países que están bajo el régimen del Islam. Y nosotros no vamos viendo como que los persiguen específicamente por eso, porque se va expandiendo un poco el sionismo. Ahora, a la vez, y también durante fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se va expandiendo otra cosa también a los países bajo el régimen del Islam, que es que la educación profesional. Hay una red de escuelas que se va a llamar Kol Israel Haverim, de la Alianza Israelita, que se ponen como que venían de Francia, que se ponían como objetivo dar una profesión o una educación más elevada a los judíos en los países del Islam, y va a haber un poco de metaj, de tensión, gracias, entre si los chicos tienen que ir a las escuelas de la Alianza Israelita o a los Kutab. ¿A dónde tiene que estudiar el chico? El Kutab era como la escuela que solo estudiaba Torah el chico, y tal vez, no sé, tal vez les enseñaban otras cosas, o hay que ir a las escuelas de la Alianza Israelita, que no estaban en contra de la religión, pero era una educación más general y pluralista. Por supuesto que los chicos iban a estudiar en esos momentos francés, que era el idioma internacional de principios del siglo XX, y educación más general. Y eso era algo que también se va desarrollando en países bajo la influencia del Islam. Por supuesto que escuchamos de las escuelas de la Alianza en Marruecos y también en Siria, que son también cosas que van a ir influenciando a lo que pasaba con los distintos judíos en esas regiones. ¿Cómo termina finalmente el capítulo esplendoroso, se puede decir, de los judíos en los países bajo la influencia musulmana? La gran mayoría no hicieron aliyá por sionismo antes de que se cree el Estado de Israel, aunque era posible. Si el que quería venir caminando de Irak podía hacerlo, nadie se lo iba a impedir, no había fronteras. Sacando las épocas de las guerras, de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría del tiempo el judío de Irak que quería agarrar sus cosas e irse a Israel podía hacerlo, pero ya saben, hacer cambios grandes son muy difíciles.
Cuando se crea el Estado de Israel, entonces ahí empiezan a haber todo tipo de ataques contra poblaciones judías en todo tipo de lugares y todo tipo de comunidades. Prácticamente inmediatamente con el establecimiento del Estado de Israel se culminan, como la comunidad judía en su gran mayoría, no en su totalidad, pero como la comunidad judía de Teimán, del Yemen, la comunidad judía de Irak principalmente en 1949, una alía gigantesca de los judíos de Irak. Después empiezan en los años 50 los judíos de Marruecos, nunca se van en su totalidad todos los judíos de Marruecos, pero también los judíos de Siria, los judíos del Líbano. O sea, a partir de 1949 principalmente, 1950 y durante todos los años 50, las comunidades judías esas de Irak, del Yemen, de Marruecos, se van deshaciendo. La gran mayoría emigran, no todos emigran a Israel. Hay lugares que la mayoría no vino a Israel, creo que la mayoría de los judíos sirios no vinieron a Israel, ¿sí? Se fueron por todo tipo de relaciones comerciales, se fueron a Latinoamérica, los judíos sirios, los judíos de Marruecos, creo que tampoco la mayoría vinieron a Israel. Algunos se fueron a Francia, otros se fueron a Canadá, otros se fueron a España. Los judíos de Teimán sí, en su gran mayoría vinieron a Israel, y creo que los judíos iraquíes también en su gran mayoría vinieron a Israel. La última alía de acá no fue marroquí. ¿Qué? La última alía que... En Marruecos terminaron más tiempo. No, se puede decir que en Irán, pero Irán era musulmán, pero no era árabe. Y durante decenas de años los judíos siguiendo vivieron muy bien en Irán, hasta el año 1979, cuando hubo la revolución islámica en Irán. Los judíos vivían muy bien en Irán, pero cuando los primeros años de la revolución islámica también hubo una alía muy grande de judíos iraníes. No marroquíes. No, los judíos marroquíes son de los años 50, las grandes aliot de Marruecos son de los años 50. Puede ser que un poquito todavía a principios de los 60, pero en Marruecos nunca hubo una expulsión total de los judíos. Hasta hoy en día hay comunidades judías pequeñas en Marruecos que quedaron ahí. Hubo lugares que los expulsaron. ¿Qué? Como los expropiaban. Había lugares que los expropiaban, había lugares que les decían si quieren quedar con vida, se van de acá y dejan todas sus propiedades. Eso era lo que fue sucediendo. Hoy en día hay algo nuevo y con esto podemos terminar. En Israel se empezó a hablar, muchos hablan de los refugiados palestinos que se tuvieron que escapar por la guerra del 48, entonces se empezaron a hacer reclamos también que hay refugiados judíos que se tuvieron que ir de países árabes y que también los expropiaron y les sacaron todo, y son cientos de miles de personas que perdieron sus casas, sus pertenencias y todo lo que tenían. Entonces, bueno, dicen, si van a querer también, si hay que hacer justicia, también hay que hacer justicia por los cientos de miles de judíos que fueron o expulsados o expropiados o se tuvieron que escapar de los países árabes como consecuencia de la creación del Estado de Israel, cuando ellos no tenían nada que ver con la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel se crea por el movimiento sionista principalmente, que era un movimiento en su gran mayoría, un movimiento judío europeo. O sea, los judíos en los países árabes tuvieron que pagar con su exilio la creación del Estado de Israel, si les gustaba o si no les gustaba. ¿Está bien? Pero más o menos eso es lo que podemos llegar a decir. Lo que sí, bueno, tenemos las costumbres que se llevaron los judíos de los países árabes a cada uno de los lugares donde viven, y en eso son las tradiciones sefaradín que tenemos. ¿Está bien? Bueno, hasta acá por hoy. Gracias. Gracias.